Mar del Plata es una ciudad que sin duda se la puede ver en todo su esplendor durante la época de verano, pero ojo, porque es un lugar que es ideal para visitar todo el año. Obviamente, fuera del verano no podremos disfrutar tanto de sus playas, pero tiene mucho para hacer. Algo bueno que tiene Mar del Plata es que existen opciones para todos los bolsillos. Si queremos ir a lugares de mucha categoría, podremos encontrarlos, y si estamos con poco presupuesto, también. Hay muchos lugares económicos para disfrutar la ciudad. En este video te vamos a estar mostrando los que para nosotros son imprescindibles y todo lo que no te podés perder si viajás a la ciudad feliz. Incluso te estaremos recomendando algunos lugares para comer que son espectaculares. Antes de comenzar, te invitamos a suscribirte al canal para enterarte cada vez que subimos un video, y si tenés alguna consulta, no dudes en dejarla en los comentarios que la responderemos lo más rápido posible. Llegamos a Mar del Plata y no hay entrada más clásica que hacerlo por la Avenida Colón, que tiene esta famosa subida para luego ver por primera vez el mar. Cada vez que visitamos la ciudad intentamos hacerlo para sentirnos realmente que llegamos a la costa. Y ya que estamos en la Avenida Colón, vamos a empezar nuestra visita por acá. Esta calle separa dos de las zonas más lindas de la ciudad. Vamos a comenzar yendo hacia la derecha. Esta zona a nosotros nos parece la más linda de Mar del Plata. Comenzaremos desde el famoso Hotel Costa Galana hacia el lado del centro. Esta parte de la costanera es utilizada durante todo el año por marplatenses para hacer ejercicio y disfrutar del aire de mar. Aquí está Playa Grande, frecuentada por surfers en cualquier época debido a sus grandes olas y poca gente en sus playas. Durante el verano, de todos modos, se llenan de turistas, pero son un poco más abiertas que las del centro, lo que hace que se puedan disfrutar mucho más. Acá caminaremos y pasaremos también por Playa Varese y el restaurante Manolo. También podremos bajar del sector de calle hacia unas pasarelas que hay para estar más cerca del mar. Pasarás por varias piedras que dan directamente al agua y son muy lindas. Este paseo en Mar del Plata para nosotros es un imprescindible, hay que hacerlo sin lugar a dudas. Aquí estaremos cerca de una de las zonas comerciales más lindas de la ciudad. La calle Güemes es muy linda y los principales locales comerciales los podremos encontrar acá. Además, hay varios lugares para comprar alfajores para llevar de recuerdo o también para disfrutar uno mismo. Esta zona es linda para visitarla tanto de día como de noche. Aquí podremos ir a una de las decenas de cervecerías que hay en Mar del Plata y particularmente en esta zona. Calle Güemes es también muy linda para visitarla de día, hay cientos de opciones de cafés y bares. La Feliz es muy conocida por la cantidad y calidad de cervezas artesanales que produce. En los últimos años también se pusieron de moda los jeans de Mar del Plata, que tienen prácticamente en todos los bares, los recomendamos muchísimo. Ahora iremos de la Avenida Colón pero para el otro lado y llegaremos a la imagen más famosa de la ciudad, la Rambla. Aquí pasaremos por el mítico Hotel Hermitage, donde por muchos años Mirta Legrand hizo sus almuerzos de verano. También estará el Hotel Provincial con sus playas privadas muy lindas. Esta parte de playa en época de verano suele estar llenísima, pero es un lindo lugar para conocer la dimensión de Mar del Plata y la cantidad de gente que la elige para sus vacaciones. Más adelante, ya después de pasar por el Casino Central, llegaremos a uno de los lugares más conocidos de la ciudad, los Lobos Marinos. Aquí, sea la época del año que sea, siempre hay gente sacándose fotos. Este sector es realmente muy lindo. Ya a lo lejos veremos el muelle con el cartel de Quilmes. 200 metros más adelante finalmente llegaremos a este muelle en el cual podremos ingresar de manera gratuita por más que no vayamos a pescar ni a realizar otra actividad. Desde aquí tendremos unas muy lindas vistas de las playas con los edificios de fondo. No podremos llegar hasta el final del muelle ya que esta parte está reservada para los pescadores. Al lado se encuentra la playa popular, también conocida como Bristol. En verano es prácticamente imposible pisar la arena de la cantidad de gente que hay.
Frente a este sector de la Rambla sale la peatonal San Martín, otro clásico de Mar del Plata. En esta calle hay cientos de negocios de todo lo que te puedas imaginar, desde indumentaria hasta los famosos videojuegos que tanto le gustan a los chicos. Muy cerca de esta peatonal se puede visitar el monumento homenaje al Dibu Martínez, arquero campeón del mundo con la selección argentina. El puerto de Mar del Plata es un clásico de la ciudad y que no podemos dejar de visitar sin importar la época del año que vayamos. Aquí nos encontraremos con un centro comercial al aire libre en donde hay varios restaurantes para disfrutar. El más famoso es Chichilo, que tiene un sector que es tenedor libre y otro que es a la carta. Los precios son algo elevados comparados al resto de la ciudad, pero vale la pena. Otra cosa que vale la pena es recorrerlo tranquilo. También podemos caminar unas 2 cuadras para ir hasta la banquina de los pescadores, una pequeña feria en donde podremos encontrar no solo productos de mar, sino varios recuerdos para aprovechar y llevar algún regalo. Además, aquí se encuentra la reserva de lobos marinos. Los vas a tener prácticamente al lado viéndolos en su hábitat natural. Por supuesto que no hay que acercarse demasiado en alimentarlos, pero si van con chicos, ellos disfrutarán mucho de verlos. Por supuesto que Mar del Plata, al ser una ciudad tan grande, tiene infinidad de opciones gastronómicas. Por lo tanto, es imposible mostrarlas todas, así que en este caso les mostraremos las que son nuestras favoritas y que para nosotros vale la pena probar. Si hablamos de comer en La Feliz, una de las principales cosas que se nos viene a la cabeza son sus riquísimas medialunas. En nuestro caso, recomendamos Sao, una confitería que tiene varias sucursales en la ciudad y que hace un tiempo también ya tiene varias sucursales en Buenos Aires. Acá no solo vas a poder probar sus clásicas medialunas de manteca, sino que hay variedades con diferentes rellenos. Tenés de limón, de dulce de leche, de mantecol, de bonobón y muchas más. El único problema que vas a tener es que vas a querer probar todas, así que hay que ir varias veces. Ahora iremos a comer uno de los mejores helados del país. La heladería Italia la vas a poder encontrar en varias zonas de la ciudad e incluso tiene una sucursal en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. Más allá de que el helado es muy rico y recomendable, nuestra elección son los famosos cannolis. Aunque son algo caros, son algo imperdible ya que es algo muy distinto a lo que podés encontrar en cualquier heladería. También, si hablamos de Mar del Plata, vamos a hablar de alfajores. Más allá de los clásicos Habana, que hoy en día se consiguen en cualquier rincón del país, nosotros vamos a recomendar 2 que nos parecen increíbles. El primero es Wallis, que empezó como un emprendimiento en un garaje de Sierra de los Padres en 2008 y ahora está en varias ciudades del país. El local principal lo podemos encontrar sobre la calle Güemes. La característica principal es que no es solo de dulce de leche, sino que mezclan mermeladas de frutos en el corazón del alfajor. Algo realmente exquisito. Ahora seguimos por el que es considerado el mejor alfajor del mundo. En 2022 se realizó el Mundial del Alfajor y Milagros del Cielo, un emprendimiento familiar, ganó con su alfajor de mousse al licor. De esta manera, en época de verano, sobre la calle Güemes se forman colas muy largas para conseguir esta maravilla. Con más de 20 años de historia, este lugar vende sus alfajores que ahora son un éxito absoluto y no te podés ir de Mar del Plata sin probarlos. Seguimos por otro local 100% recomendado, se trata de Little Ofelia. Este local que hace productos distintos y que son realmente deliciosos. Acá recomendamos pedir chipá y su especialidad los eclairs. Para los que no conocen este dulce, es una especie de factura pero con origen francés que tiene crema pastelera adentro y azúcar impalpable arriba, una delicia. Llegamos a un lugar que nos encanta y es mucho más concurrido por marplatenses que por turistas. Se trata de la primera sorrentinería de la Argentina. Esta familia se instaló en el país en el siglo XIX y de ahí dicen que salió esta primera receta. Se encuentra en este mismo lugar desde 1972 y es atendido por los mismos dueños que la abrieron en ese momento. Las pastas son hechas a la vista de todos los comensales y son realmente espectaculares. Te vas a sentir comiendo en un auténtico restaurante italiano como si estuvieras en Roma. Todos los platos vienen en bandejas que tranquilamente se pueden compartir.
Recomendamos realizar por teléfono una reserva previa, ya que suele llenarse mucho y tendrás que esperar un mínimo de media hora para conseguir mesa. Otro clásico y que no te podés perder son los churros de Manolo. Tienen varias sucursales en Mar del Plata, pero sin dudas la más linda es la que se encuentra frente al mar a la altura de Playa Chica. Acá vas a poder disfrutar de esta delicia con el mar enfrente o bien cruzar a la playa para disfrutarlos. Recomendamos comerlos ni bien se compran, calientes, son más ricos. Por último, les dejamos esta fábrica que se encuentra a la salida de Mar del Plata, ya en la zona de Camet sobre la Ruta 2. Estos caramelos de dulce de leche son lo mejor que pueden existir para los amantes de los dulces. Atendido por una misma familia desde 1952, estos caramelos son una delicia. Hay caramelos, mermeladas y dulce de leche. Si vas, podrás degustar toda la variedad y llevarte algo de este producto que no solo es riquísimo, sino que también es económico. Si ya estás cansado de los famosos alfajores, este es un gran regalo para llevar de regreso a casa. Y de esta manera llegamos al final del video, esperamos que les sirva para su viaje a Mar del Plata. Los invitamos a ponerle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos la próxima semana.